Aquí comienza Buenos Días América, un programa de culturas, libros, poesía y arte. Desde el río hasta la montaña, desde la montaña hasta el mar, por el 107.7 de la frecuencia modulada. 7 Norte Radio, aún tenemos radio. Hola vecinos, ¿cómo están? Estamos presentando un nuevo episodio de Buenos Días América. Nuestro querido compañero Jaime anda de viaje, de vacaciones, así que nos tocó afrontar un programa con la ayuda de mis amigos. Y hoy en día estamos con Carlos Cardani, él es escritor y librero, y nos viene a hablar sobre su proyecto Pedaleo Librería. Sí. Hola Tania, hola vecinos, gusto de estar acá y compartir esta experiencia. Nuevamente una entrevista más. Una entrevista más, sí. Tú me has entrevistado, yo te he entrevistado. Exacto, sí. Hoy día vamos a tratar de hablar de otra cosa, sí. Pero Dale. para las personas que nos están escuchando, cuéntanos qué es Pedaleo Librería. La Pedaleo Librería es una librería atípica, funciona con reparto de libros a domicilio en bicicleta, de ahí su nombre, y también con un catálogo que está variado, específico en literatura, ciencias sociales y de esos libros que usualmente no se pueden encontrar, y mi idea también es hacerlos que lleguen al menor costo posible, cosa de democratizar la lectura de alguna forma y hacer que el libro sea más accesible a más personas. ¿Hace cuánto tiempo tienes este proyecto? Mira, sabes que en la próxima semana ya vamos a estar en etapa de celebrar los 8 años, así que ya está grande ya. Está grande ya, sí, ha pasado el tiempo. Va al colegio, ya sabe leer, a escribir. Pasó la pandemia. Sí, pasó la pandemia, por supuesto, y esa fue otra experiencia súper grande de la librería, porque ahí tuvimos mucha pega, porque pudimos justamente satisfacer ese ánimo lector de la gente que se veía con tiempo, o que estaba en su casa, o qué sé yo, y poder llevarles un libro a que estaban encerrados y pudieran leer, tener alguna distracción también. Claro. ¿Sientes que hubo una valoración en ese espacio? Sí, por supuesto, porque la gente lo agradecía mucho. En ese tiempo éramos hartos repartidores, y piensa tú que en bicicleta nosotros cubríamos de San Bernardo a Huechuraba, de Maipú a Las Condes, llevando libros a todas esas partes, así que sí, sin duda que sí. ¿Y cómo funciona, por ejemplo, la gente que nos está yendo y le interesa tu proyecto? ¿Cómo te contacta? La librería funciona netamente por Instagram, ahí está la cuenta, @pedaleo librería, y atiendo por DM y puedes conocerla también. Es una casa librería, la librería está en mi casa, y esto es en Metro Universidad de Chile, así que ahí nos ponemos en contacto, yo les doy la dirección exacta y pueden ir a vitrinear, copuchar, tomarse un tecito, leer ahí mismo, lo que quieran. Oye, y sé también que tú realizas club de lectura. Sí, eso está muy interesante. Hace un poquito más de 3 años partimos con los primeros clubes de lectura. Son 3 los que funcionan. Hay uno que es de libros clásicos, o sea, Drácula, Frankenstein, Madame Bovary, etcétera, que de eso ya van 35 libros. O sea, 35 sesiones. 35 sesiones, libro a libro, una sesión por libro. Y eso ya hemos ido desde la Odisea hasta, qué sé yo, el ensayo sobre la ceguera, que es un libro más o menos reciente, desde los 80, pero ya es un clásico de por sí. También hay otro club que es de narrativas americanas, y que la idea es ir viajando por el continente e ir descubriendo autores y autoras de distintos lugares de Canadá, Tierra del Fuego. Y hay otro que es de chilena, que es lo mismo también, pero viajar en el tiempo en lo que se ha escrito acá, ¿cachai? Desde, me imagino yo, ahí ya
textos coloniales hasta lo que se está escribiendo ahora y que está saliendo publicándose en este momento. Oye, ¿y la gente cuando va a estos clubes y se inscribe tiene que tener algún prerequisito o solamente la intención y las ganas de leer y compartir su opinión? Sí, eso es lo interesante, porque acá los clubes no son charlas, no son clases, yo no soy un profesor ni ninguna de las personas que están ahí lo es. La idea es ir a disfrutar de una conversación como cuando vais con amigos después de ver una película y la comentáis, o después de ver una obra de teatro. No hay que tener más allá de ese criterio, y la idea es justamente ir conversándolo sin que sea algo académico o intelectualoide, o sea, como por lo mismo, como volver a hacerlo mucho más accesible el libro a que es un tema cotidiano, que no hay que tenerle miedo a leer y a conversar sobre el libro. Qué bueno. Oye, y en ese sentido el tema del rol que cumple la librería en Fomento Lector. Tenemos un problema de sirena, suele suceder, esto pasa cada rato. Está bien, estamos en Chile. Sí, es lo mismo. El Fomento Lector, ¿cómo ves tú el panorama? Por ejemplo, ¿qué le recomendarías a un joven que se está iniciando en la lectura, que de pronto tal vez no tiene acceso a comprarse todos los libros que quiera, y teniendo en cuenta aún así de que la inmediatez de la tecnología nos permite acceder incluso a material, pero ¿por qué optar por la lectura de un libro? O sea, la lectura en sí abre muchos caminos a comprender el mundo de distintas formas. Si uno lo ve solamente en el aspecto de leer narrativa, por ejemplo, ponte tú, estás leyendo lo que ese autor fue testigo de su mundo en ese tiempo. Entonces descubrirlo en esa base, en esa experiencia que está transmitiendo a través de una novela, de un cuento, de un poema, es comprender también esa forma de vivir y que de alguna forma también tiene empatía con lo que nos está sucediendo a nosotros. De ahí los grandes temas de la humanidad. Pero en rigor, para atreverse a leer es simplemente ir descubriendo qué te gusta. Y que no hay que lanzarse con cosas que parecieran rimbombantes o qué sé yo, fuera de foco, sino que cualquier cosa que llegue a tus manos, y en algún momento va a surgir esa chispa y que te van a encantar los libros, y libros llevan a lectura, y no sé, o sea, es válido ir a la feria y comprarse un libro que está ahí en el paño y descubrir un autor, a, no sé, ocupar tu biblioteca pública, pedirle a tu profesor que te dé una recomendación, el libro que siempre ha estado en la casa que viste, bueno, darle una mirada. Son millones de formas como podéis llegar a tener justamente esa chispa y ese contacto con los libros, y que podáis tenerlo a tu alcance y que sea parte de tu cotidianidad. Uh-huh. Y yo también sé que eres bibliotecario. Lo fuiste, por lo menos. O sea, tengo educación de bibliotecario, pero exacto. Sí. ¿Y cuál crees tú que es el espacio de la biblioteca, si se ocupa hoy en día? ¿Cómo ves tú que funciona ahí Mira, yo tengo muchas quejas sobre mis ex colegas, porque yo creo que la bibliotecología, la forma como se trabaja la biblioteca, por lo general es bastante floja. Es bastante floja porque no hay un interés de que el lector justamente acceda a su biblioteca, como que sepa ese contacto. No sé, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo estudiaba en la básica, en la media, nos daban libros para leer y mi vieja tenía que ir a comprarlos, ¿cachai? Y es como ese solo el gesto de que en vez haya una comunicación entre profesor y bibliotecarios de las comunidades y decir, oiga, ¿sabe qué? Los niños acá van a leer 100 años de soledad, necesito 40 copias. Y ahí nadie gasta un peso, ¿cachai? Y esa plata igual de alguna forma se pueden gestionar, se pueden acceder a fondos o pedir ayudas municipales, gubernamentales para que esté, pero esa gestión es poca. ¿Cachai? O también ponlo en otro contexto más grande. Cuando fue la pandemia, cerraron todo, obviamente, pero ¿cómo te explicáis tú que antes de que abriera la biblioteca abrieron los gimnasios? ¿Cachai? Claro. Y tuviste colas por meses para la gente que hacía investigación en la Biblioteca Nacional porque había una sobredemanda de ir a investigar. Entonces, claro, ahí hay una gestión que no está preocupada netamente del lector, no le importa tanto, y esa repercute justamente en el fomento lector y de que
pareciera algo que es obvio, de que los libros se lean y no que estén ahí simplemente almacenados. Claro. Oye, Carlos, estamos con Carlos Cardani, escritor y dueño. No. ¿Cómo le director? A ver qué cargo Yo sería? siempre digo que soy el encargado. El encargado de su propia librería. Sí, el encargado de mi propia librería, porque uno trabaja dentro de eso, porque ya uno va a apelar a los colegas, pero hay gente que dice soy dueño de una librería y no tiene ni idea dónde están sus libros. Claro. Entonces como no quiero estar en esa cosa que es más del capitalismo que del oficio. Exacto. Oye, y en esta cosa del oficio, ¿cómo ha sido tu experiencia? Rica, yo creo que es la mejor pega que he tenido en mi vida, porque tenía el contacto con los lectores, aprendí un montón, porque justamente nadie lee los mismos libros, entonces obviamente tú has leído libros que yo no, y cuando conversamos tú me estás dando una enseñanza que a mí me sirve para poder desarrollar mejor mi oficio, ¿cachai? Porque obviamente uno lee sobre temas específicos y acotados, pero no sé, yo soy muy ignorante no soy tan capo en filosofía, por ejemplo, en ciencias sociales, y trabajar o recibir consejos de alguien que es como interiorizado en esas materias, uno aprende un montón. Entonces hay una retroalimentación importante entre lector y librero. Y eso, ya a su vez también uno puede ir generando interés en cosas que la gente no sabe que existen, y que uno tiene la suerte de haberlas leído antes y decirle, oye, mira esto, ¿cachai? Entonces abrir ese abanico, no sé. Por ejemplo, yo tengo un vínculo cercano con la literatura boliviana, porque viví un tiempo allá, entonces decir, no sé, pues ya, conozco literatura boliviana, puedo recomendarte este libro, puedo decirte este autor, oye, viene a colación lo que tú estás diciendo con lo que escribió esta persona de allá. Entonces, ese vínculo de sumar lecturas y de compartirlas de alguna forma. Bien, qué interesante el proyecto de nuestro querido amigo Carlos. Oye, yo he visto que tú desarrollas una estrategia bastante peculiar en tu Instagram para obtener seguidores, que es el uso de memes. Sí. Cuéntame, ¿de dónde partió eso? ¿Qué pasa ahí? Es que yo hago buenos memes. Eso dices tú. No, sí me quedan buenos. No, es que en rigor ya puede ser una estrategia de no sé si decirlo marketing, pero sí de fidelizar público en redes, que en rigor una portada de un libro puede ser mucho más fome que un meme, pero los memes que yo hago son en relación a la lectura. Y que también, ya que estamos hablando de esto, es como bajarle el tono intelectual a esto, y es como, loco, riamos, no, somos unos ridículos, hacemos muchas cosas tontas y padecemos de eso, y vamos a hacerle un meme, ¿cachai? Porque los lectores, los poetas tienen falencias y tienen vicios y tienen cosas, y riamos entre todos de eso, pero sin ofender a nadie, por supuesto. Claro. Pero decir también que el libro es una cosa donde hay humor, y cuando uno se ríe, cuando uno comparte, es lo rico, como saber que eso también puede, tenemos una situación en común, bueno, riámonos de ello. Sí. ¿Cuál ha sido el mayor éxito de tus memes? ¿Tenías alguno así que sea como ya...? Hay unos que me han plagiado y que yo veo... ¿Lo han plagiado? Por supuesto, el meme es de que lo lee, no tiene el nombre. No, yo jamás les pongo esas cosas como sello de agua ni nada, que bueno, pero me llegan de otras páginas, ¿cachai? Oye, ese meme lo hice yo, y ya es como páginas de otros países, así como, bueno, lo hice. Es como la mejor cita que pueden hacer, y yo, bueno, simplemente hice un chiste y bueno, ahí está. Así como, está bien. Qué divertido. Oye, contarles que Carlos también es escritor, y traje este libro que es en colaboración con Carlos Sotoromán, que es otro querido amigo de la casa, Antuco. Cuéntame, ¿cómo partió este libro, Carlos? Antuco fue un libro que tuvo la idea Carlos Soto justamente, y que fue un libro que escribimos a 4 manos sobre la tragedia de 2005. Y que quisimos combinar formas de escritura. Yo tengo una formación narrativa y tuve la desgracia de haber hecho el servicio militar, entonces tenía esa experiencia, que ya había hecho un libro al respecto que se llama Raso, de la primera publicación que hice, y Carlos a su vez también tiene un libro que se llama 11, donde hace una poesía visual y de recortes de
discursos de Pinocho, cosas de la prensa de la época, informes de tortura, y eso es una gran caja negra de la dictadura, ¿no? Entonces, donde Carlos no escribió una sola palabra, sino que recortó y llevó a esos recortes a que, no sé, un informe de tortura puede llegar a ser un poema. Y fusionamos esos dos tipos de escritura con lo que fue Antuco, que es un caso bastante particular y que a nosotros nos conmueve harto. Es una noticia que sigue dando vuelta y que habla de la discriminación que hay dentro del ejército, de la impunidad que existe y de que la vida de estos muchachos fue inmolada por una orden estúpida, y de que de ahí, desde Lagos, Rabinet, que era ministro, Cheire, que era comandante en jefe, para abajo, tienen responsabilidades en esto y que no las asumieron completamente porque la prensa y el gobierno de la época tomaron a estos cabros como si hubiesen muerto como héroes, cuando en realidad son víctimas. Exacto. Y ahí, cuando tú heroicizas a estas personas, no tienes culpables, ¿cachai? Y por eso no existió tanta justicia con ellos. Y bueno, nosotros humildemente tratamos de llevar esto a la poesía y de ver nuestro punto de vista desde esto, de llevar a la tragedia a esto, a una masacre que no tuvo ninguna justicia. Carlos, ¿y por qué es importante escribir sobre estas cosas? ¿Cuál es el rol de la memoria acá? Yo creo que alguien tiene que hacerlo. Cuando gente escribe sobre violaciones a los derechos humanos, formas de tremenda crueldad, la poesía, quien lo sufre no puede o no quiere escribirlo o hablar de ello. Y alguien tiene que hacerlo, de alguna u otra forma. Nosotros con todo el respeto tratamos de llevar a hacer esto sobre Antuco, pero creo que cada autor también es válido que en su forma de ver el mundo también pida y haga que se haga justicia, memoria, que se recuerde a estas personas independientemente de lo que sea la temática que tenga, pero de que el arte también puede ser un vínculo donde la política puede estar muy presente. Uy, Carlos, me falta tiempo para seguir conversando contigo, como siempre. Siempre. Siempre nos falta, es verdad. Para los amigos que nos están escuchando, les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión en vivo por Instagram, @7norteradio. Carlos Cardani, muchas gracias por venir a acompañarnos hoy día en gracias a ti, Tania. Programa especial con la ayuda de mis amigos. Sí, acá estamos. Así que bueno, vamos a hacer una pausa musical y luego vamos a estar con Verónica Espinosa, también periodista y escritora, y vamos a hablar sobre bandas emergentes, marketing y música. Aquí me voy a quedar escuchando. Perfecto, gracias. Chao. ¿Con qué nos vamos ahora? Con Cuervos del Sur. Cuervos del Sur, ¿ya? Todavía. ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta ya acá en nuestro querido programa Buenos Días América, ahora con una nueva invitada, con una querida amiga también, Verónica Espinosa. Ella es periodista, como les contaba, autora del libro No leas este libro si para ti la música es un hobby. Hola Verónica, bienvenida. Hola Tania, muchas gracias por la invitación. Hola a todos, ¿cómo están? Oye, Vero, cuéntanos un poco, ya comentamos que eres periodista. Primero, ¿qué estábamos oyendo? Eso era Los Cuervos del Sur, ¿Ya? Es una banda chilena que hace una mezcla de rock de raíz con rock progresivo también. Ellos son de Curicó, están instalados en Santiago, giran todo el año, acaban de sacar su 8º disco. Mira. Sí, tienen hartos seguidores, pero está ahí en los niveles como un poco subterráneos, todavía no llegan al Festival de Viña ni mucho menos, pero en algún momento lo van a lograr. Bueno, para hablar sobre eso es que estamos hoy día acá. Verónica, cuéntame, ¿qué te llevó a escribir esta guía para bandas chilenas? ¿De dónde nace esto? Me pasó que llevo 10 años trabajando en la industria de la música. Por un lado estoy haciendo clases en la Escuela Moderna de Música y Danza a futuros productores musicales. Les enseño acerca de marketing y comunicación estratégica.
Además de eso, llevo 10 años trabajando asesorando, por ejemplo, bandas, entre ellas Cuervos del Sur. Asesoro bandas, solistas, sellos discográficos, donde he trabajado con más de 100 artistas y donde también me he ido dando cuenta de muchos errores que cometen a la hora de promocionar su trabajo. Ya. O de construirlo cuando están organizándose como banda, porque finalmente la banda es como tener una empresa. Ya, ¿Ya? a ver, cuéntanos sobre eso. Entonces tú puedes tener una empresa que puede ser una empresa chiquitita, que tú debes decir, ya, yo voy a vender sopaipilla en la esquina. Pero uno para hacer eso tiene que tener claro cuáles son tus costos, dónde vas a ubicarte a vender, cuál va a ser el punto de distribución, a quiénes vas a dirigir tu producto, cuáles van a ser las características especiales que va a tener, etcétera. Entonces el mundo de la música y las artes en general, siempre como que hay mucha gente como reacia a verlo como empresa y dice, no, yo no voy a vender mi arte. Ya. Pero no se trata de producir el arte en base a lo comercial o al bien de consumo, sino que en realidad es hacer el arte que tú quieres hacer, pero enfocarlo hacia dónde están esas personas que sí podrían consumirla. Consumidores de música, así como están los consumidores de libros, que claro, que uno les llama lectores, les llama oyentes, tienen otros nombres. Exacto. Pero finalmente es lo mismo que hace una empresa. Entonces empecé a darme cuenta que claro, que cometían muchos errores que tenían que ver con este punto de vista como comercial, y eso era lo que provocaba que muchas veces no vendían entradas para sus shows, o que no los invitaban a festivales, o que reclamaban, no, siempre ganan los mismos, ¿por qué no me gana un fondar nunca? Entonces claro, y muchos de los casos era porque no supiste describir tus objetivos, Claro. porque no fuiste capaz de describir tu proyecto musical con palabras, porque una cosa es que uno digan ya, escúchalo y vas a saber lo que te provoca esta canción o este artista. Pero otra cosa distinta es cuando tú tienes que describirlo y decir, mira, esto suena un poco como los Jaivas, pero como que fuera de hoy día, y en realidad las letras hablan de esto, de lo otro. Y ese nivel de descripción a veces no lo tenían. Entonces dije, ya, ¿qué falta? Una herramienta que les ayude a ordenarse, a que sepan escribir de qué se trata el proyecto, a definir sus objetivos, a planificar qué etapas voy a hacer ahora, cuáles después. Si no tengo objetivos y me pongo a hacer cosas de tontas y locas, siempre voy a estar estancado en lo que sea que se me ocurra emprender. Así sea en la música o sea en el ejemplo de la sopaipilla, Por ejemplo. Entonces dije ya, vamos a hacer un manual, pero hagámoslo en simple. Entonces un manual chiquitito, si tiene 112 páginas. Lamentablemente no lo trajimos, fue mi error, pero bueno. Sí, yo no sabía que iba a estar como, que la gente nos iba a poder ver, entonces dije ya, no lo llevo. Pero lo pueden encontrar en mi Instagram, ahí pueden verlo, en @vero_freelance. Bueno, también está a la venta, está en Amazon, lo pueden encontrar en la Queleo Forestal. Que ojo, que la próxima semana voy a estar firmando ahí porque la Queleo Forestal va a estar celebrando sus 10 años también como librería. Entonces, el próximo sábado 12 de abril vamos a estar ahí desde las 5 de la tarde. Bueno, hartos escritores van a ver, va a estar bien entretenida la actividad. Oye, ¿y cuáles crees tú porque lo que tú estás hablando ahora sobre la profesionalización, digamos, de lo que parte como un hobby o como una intención? ¿Cuáles crees tú que son los errores que cometen los más comunes las bandas? Hay hartos errores, hartos errores. Bueno, uno tiene que ver con no organizarse, no pensar en los objetivos antes de hacer las cosas. Ya. Entonces, por ejemplo, si mi objetivo es telonear a una banda importante, yo quiero telonear a La Ley, por ejemplo. Tengo que dibujarme un camino, ver cuáles van a ser los pasos para lograr que La Ley me elija, o la productora que hace los eventos de La Ley me elija como su telonero. Entonces, para eso tengo que hacer que mi trabajo sea de calidad, se tiene que mostrar en ciertos lugares, tengo que llegar, tengo que tener materiales, por ejemplo, para poder entregarle a la productora y decir, mira, escucha mi música, esto es un dossier, esto es un press kit, que es material donde sale detallado las características del proyecto, que es como el portafolio también que se le conoce, para que la productora pueda evaluar si realmente puedo o no ser telonero. Entonces, si no tengo una planificación, no organizo las cosas con el paso a paso, es bien difícil que pueda conseguir resultados. Y ese es un error súper común. Otro error común tiene que ver con algo más de
de tipo como personal, ¿ya? ¿Qué es la soberbia? Que yo creo que eso afecta a gran parte de las disciplinas artísticas, lamentablemente. Así es. Que de repente uno tiene ya un golpe de suerte, nos va bien en una cosa, y eso hace que el artista crea que es superior a otros, que es mejor que otros, y eso finalmente termina bloqueándote, y hoy día, o sea, funciona todo de forma muy colaborativa. Entonces, uno se cierra puertas con esa actitud, y finalmente después hay bandas que no quieren tocar contigo, hay público que es reacio a verte porque saben cuáles son tus características, hay productores que te bloquean, que no te van a llevar a telonear ninguna banda importante porque saben que eres una persona que no es empática o que reclama porque quiere tomar cierta agua en particular. O sea, estáis partiendo, no podéis ponerte como estrella, y me ha tocado conocer estrellas con las cuales he estado sentada en el suelo conversando. Claro. Estrellas súper importantes que uno dice así, oye, los gallos, pero son... ¿Cómo le hablo a una persona tan importante? Y yo he estado sentada en el suelo conversando con Pedro Aznar, por ejemplo. Claro. Entonces, llegar a ese punto y de repente ver a alguien que tuvo un pequeño golpe de suerte, que está partiendo y que sea soberbio, yo digo, no, pues mal ahí. Es pésima como estrategia. Oye, Vero, ¿y cuál es? Estamos conversando con Verónica Espinosa, periodista, y también a propósito de su libro, No leas este libro. Sí, para ti la música es un hobby. Es un poquito trabalengua. Sí, sí, sí. Oye, ¿cuál ha sido, a ver, como el chiche en tu carrera de los últimos años? ¿Con quién has tenido que trabajar que también hayas admirado musicalmente? Ay, ¿sabes qué me pasa mucho? Que yo creo que tengo la suerte, como la Alicia del País de las Maravillas, que tengo esa capacidad de llegar a las imposibilidades y alcanzarlas. Entonces, claro, tampoco son tan grandes mis aspiraciones, pero por ejemplo el hecho de haber trabajado con Pedro Aznar fue uno de los puntos como más alucinantes a nivel internacional para mí, que tocó, que justo, bueno, fue cuando trabajaba en el mundo del libro, que yo creo que fue una de las cosas que me impulsó a meterme en el mundo de la música también. Él sacó un libro en Argentina que lo distribuía una editorial en la que yo trabajaba acá en Chile, y yo dije, no, tenemos que lanzarlo en Chile. Y resulta que en Argentina él no lo habían tomado en cuenta mucho con su libro. ¿Ya? Entonces lo contacté, le propuse hacer un lanzamiento acá en la Feria Internacional del Libro de Santiago en la estación Mapocho. Prendió inmediatamente. Qué buena que te haya dicho que sí. Y ¿sabes qué? Más encima me dijo, ya, pero ¿cómo lo hacemos? Y yo le inventé un formato en ese minuto. Le dije, mira, se va a llamar Aznar Íntimo. Imagínatelo, tú solo, al medio del escenario, todo oscuro, vamos a tener unos cirios grandes en las esquinas, aquí y acá. Va a ser un poema, una canción, un poema, una canción. Le describí una cosa que se me estaba ocurriendo en el momento. Y me dijo que bueno. Maravilloso. Y lo hicimos con 2 libros, y después él hizo una gira que se llamó Aznar Íntimo, y lo hizo en distintos teatros y qué sé yo, que fue pero precioso. Ese fue un chiche. ¿Ya? Otro chiche que también fue antes de entrar como al mundo de la música, fue como la primera banda con la que yo trabajé de forma como independiente, fue La Mano Ajena, que es una banda que yo admiro muchísimo. Son todos los músicos de esa banda, son increíbles. Y después, bueno, con el tiempo me seguí reencontrando con uno y otro con sus proyectos personales, pero que también fue maravilloso ahora hacerle campaña de prensa a ellos. Y bueno, y los últimos son Los Cuervos del Sur, que también es una banda que yo admiro mucho hace, no sé, como 11 años que los conozco, 12 años, y tocó la oportunidad el año antepasado, creo que fue, sí, antepasado, que me llamaron para trabajar con ellos, y fue como, ni siquiera los tuve que buscar, llegaron. Oye, pero quería, ¿cómo ves hoy en día el panorama de la música en Chile? ¿Es real esta cosa de tener una banda? ¿Funciona realmente? A ver. O sea, funciona si uno sigue pasos, si uno se ordena, si uno se organiza, funciona. Ahora, ¿el para qué te funciona? Porque te puede funcionar para relajarte y tocar con tus amigos en tu casa. Claro. Te puede funcionar para, a lo mejor, llenar un local y vender entradas. Todo depende de lo que tengas como objetivo para que te funcione. Okay. Ya, de repente hay músicos que hacen unos sonidos extrañísimos y que en realidad son para destinados a musicalizar un producto audiovisual. Entonces, claro, la radio no va a sonar, la gente no va a ir a conciertos de esa banda, pero es muy probable que de repente esté en Netflix, en una serie,
¿qué ha pasado? Claro. Hay muchos músicos chilenos que están haciendo música para ese tipo de programas, que son series y películas de Netflix. Sí. Oye, ¿y funciona esto del porcentaje de la ley de pasar música chilena o no? Aquí nos pusimos en un tema ya complicado. perdón. Esto se pone complicado. A ver, Vamos a en lo alargar un formal, en lo formal se cumple, ¿Ya? pero es solo en lo formal. ¿Por qué? Cuando entramos en la formalidad es que efectivamente hay música chilena que está sonando en las radios y en la gran mayoría de las radios cumple ese 20%. El tema es, son músicos de trayectoria que han sonado hace 50 años, así como que siguen sonando los mismos, Sí. con canciones que suenan una y otra vez. Entonces vas a encontrar El hombre que yo amo de Miriam Hernández, que sigue sonando muchas veces, siendo que es una canción muy antigua. Claro. Lo que no implica que sea bueno o malo, pero sí no le está dando oportunidades a los nuevos músicos, que también tienen tanto talento, tienen muchas cosas que decir, maravillosas, y que no están teniendo espacio. Y lo otro son los horarios, porque si estáis poniendo música chilena a las 3 de la mañana, un día martes, o sea, de verdad No sirve para es nada. muy poca la gente que escucha a esa hora esos programas. Que es lo mismo que pasó con audiovisual cuando empezaron a poner en los canales de televisión, no, nosotros apoyamos el arte y la cultura y damos películas chilenas, y las daban a qué hora, Claro. Horario inaccesible. por supuesto. Sí. Entonces, por cumplir. Claro. ¿Y qué podemos hacer ahí? ¿Hay algo que... ¿De dónde viene esa voluntad de cambiar? Es Esta es una que situación- tiene que ver mucho con el mercado, tiene que ver Básicamente. todo con el mercado. Si es lo que pasa, que atropella todo tipo de cosas. O sea, yo creo mucho más en los medios alternativos. Creo que la gente que quiere conocer música nueva se tiene que ir sí o sí a escuchar radios alternativas. Es el lugar donde están. La segmentación de temática y de contenido es algo que ha crecido con el tiempo, y con esto de los públicos cambian. La gente ya no ve tanta tele, la gente está viendo on demand Claro. en distintas aplicaciones, y con la música está pasando lo mismo. La gente escucha Spotify, la gente por YouTube, la gente busca en redes sociales, le aparece de repente una publicidad de ¡uy, qué linda la canción, me voy a meter! Uno se mete al perfil, ¡uy, tiene más canciones, lo voy a buscar en Spotify! Y uno llega a música nueva. O las mismas radios alternativas. Tanto esta radio como un montón de radios más que hay, comunitarias, que están haciendo cosas distintas. Hay otras, muchas que hacen transmisiones por Facebook Live, por Instagram Live, como esta. De hecho, aprovechen de seguir, si están viendo y no le han dado seguir, aprovechen de hacerles Queremos seguir. corazoncitos, por supuesto. Muchos corazones. Es el espacio donde se pueden mostrar realmente los nuevos músicos, más allá que los medios como masivos, que van a seguir en la misma porque quieren solo vender publicidad. Exacto. Oye, ¿y cuál es el relato que existe hoy día en la música, si pudiéramos trasladar a propósito de lo que hablábamos con los libros, sobre qué se está escribiendo, por qué es importante escribir sobre la memoria? ¿Cuál es el relato que ves tú, con la gente que te toca trabajar, por supuesto, que existe hoy en día en Chile? O sea, ¿por qué preferir además música chilena y no extranjera? Yo creo que los relatos son distintos, pero una cosa que yo siempre he como remarcado es que la música es una expresión de identidad, y lo que están haciendo hoy día los músicos es el patrimonio del mañana. Porque cuando uno habla de patrimonio, uno piensa para atrás, así, claro, Violeta Parra es patrimonio, pero ¿qué va a pasar en 100 años más? Lo de hoy día va a ser el patrimonio. Entonces, lo que están haciendo hoy día los músicos es precisamente un reflejo de la sociedad de hoy en Chile. Y es súper bonito ser parte de esto y de repente conocer otras realidades a través de la música. Realidades que tienen que ver, por ejemplo, con la diversidad, los temas de género, que son temas que antes a lo mejor en las canciones no se trataban tanto, o iban muy, muy disimuladas. En este momento ya es mucho más abierto, tanto en el texto, en el contenido de la canción, como en la expresión corporal, en los shows. Uno ve que los contenidos tienen mucho que ver con los géneros. Perdón, aparecen géneros que no se conocía que existían, pero que hoy día tienen nombre, que tienen colores y que tienen una forma de expresión. También desde el punto de vista político y social, o sea, el cómo se ha visto marginar la juventud en muchos aspectos, todo lo que pasó con la crisis que se vio a través del estallido, pero que no ha sido
pero que se reflejó en muchas canciones también el descontento social con respecto a un montón de cosas, problemas que estábamos viviendo y que estábamos todos calladitos. Es una forma también de expresión de esos problemas que estamos viviendo socialmente. Y eso se está traspasando a través de las canciones de rock, muchas cosas que tienen que ver, rock, el rap, la música urbana, están muy metidos en esos temas. Y todo lo que tiene que ver también con los introspectivos, cuáles son nuestros temores hoy día. Quizás la gente que nació en nuestra época, claro, los temores tenían que ver con la dictadura, con lo que nuestros papás nos decían, no salgáis sin carnet, y esas cosas, que uno como que le quedó y ahora yo se lo traspaso a mi hija, entonces también le digo no salgáis sin carnet, pero más allá de esas cosas, ellos también están como los músicos hoy día están transmitiendo esos miedos que tienen hoy. ¿Ya? El miedo a la soledad, esto de la individualidad que se está dando tanto también por las redes sociales y por todas estas formas de comunicarnos nuevas que también son súper individualistas y nos están aislando. Los nuevos jóvenes ya no están saliendo a reunirse tanto, no van a tanto los shows, tienen muchos juegos online, muchas cosas a distancia. Claro. Entonces estas nuevas formas de comunicarse también se traspasan a través de las letras que hay en estas nuevas canciones. Oye, Vero, qué entretenido, qué interesante, da para largo también, pucha, siempre estamos cortos de tiempo, pero ¿qué nos recomiendas escuchar? Bueno, Cuervos del Sur, ¿Ya? siempre escuchar a Anita Tijoux. Yo digo que es una que puede levantarnos todos los días como con mucha fuerza. Siempre también, bueno, La Mano Ajena cargó varios discos en Spotify que no estaban hace poco, los subió, así que también pueden encontrar la discografía de La Mano Ajena. ¿Qué más puede ser? Delta es una banda de metal progresivo, muy buena, súper recomendable. De hecho han teloneado bandas súper importantes, así que ojo ahí, es una muy buena banda que está creciendo harto. Y si les gusta el J-Rock y la música como japonesa, que está como muy de moda para los cabros más jóvenes, pueden buscar a Simo. Se escribe Simo con S, ¿ya? Que es la Simon Weber, que ella hacía versiones en castellano de canciones japonesas de animación, de Sailor Moon y todo eso, pero ahora está sacando con su proyecto original canciones nuevas. Lleva ya como 4 canciones en Spotify, está pero buenísima. Oye, Verónica, muchas gracias por venir hoy día a conversar conmigo y contar con nosotros acá en la radio en este nuevo episodio de Buenos Días América, con la ayuda de mis amigos. Así que te agradezco por venir incluso con gripe. Sí, me levanté para venir, pero no, tenía que venir. Muchas gracias por la invitación, chicos, muy feliz. Bueno, entonces acá cerramos nuestro programa y nos vamos ¿con qué? Vamos a escuchar música. Mano Ajena, Raza Clera. Ah, hermoso. Perfecto. Bueno, y ¿y qué viene después? Porque hubo un cambio de programación acá. Editorial. Nos vamos con la editorial, ¿cierto? Sí. Entonces ahí estaremos conversando con Úrsula a ver qué tema nos trae esta semana.